El Rey Oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 17. Catherine estaba en Martins, metiendo el pie en un zapato, cuando el desconocido entró. Caminó directamente hacia la señorita Dupont y le susurró algo al oído. Le habían hecho a medida las zapatillas más perfectas, de seda blanca, con una diminuta rosa bordada. El conjunto sería exquisito, con los regalos que Lord Crenshaw le había enviado. Preciosos vestidos de muselina para el día, con flores bordadas, cintura ceñida y delicadas mangas abullonadas, guantes de seda blanca con 6 botones bordados, un collar de perlas que era justo el accesorio adecuado. En ese momento, no obstante, la señorita Dupont se le acercó con una expresión de ligera preocupación en el rostro. El hombre que le había susurrado algo al oído esperaba junto a la puerta. Catherine no oyó lo que le dijo, aunque era posible que lo hubiera visto gesticular las palabras «el chico». ¿El chico? «Espere aquí, milady», dijo la señorita Dupont. «Volveré en un momento». «Pero, ¿qué?» comenzó Catherine, pero la doncella ya se había marchado a zancadas hacia la puerta de la tienda. Catherine se quedó allí, incómoda. Recordó que el señor Prescott le había dicho algo sobre un chico. ¿A qué se refería? «Estoy segura de que la señorita Dupont volverá dentro de poco». Los minutos pasaron. Notaba las miradas curiosas del dueño de la tienda y de su ayudante. Se sonrojó, imaginando su desaprobación. Ninguna joven debería ser vista en público sin carabina, sobre todo si era la prometida de un hombre como Lord Crenshaw. La sola idea podía arruinar una reputación, y Catherine sabía que la vigilaban muchos con tendencia a cotillear. Lord Crenshaw estaba pasando mucho tiempo en Londres últimamente, por negocios, pero los rumores de su hermosa prometida estaban en todas partes, según decía la señorita Dupont, y todos sabían que Catherine era parte de la razón. Le había gustado la idea de que hablaran de ella, de que la miraran cuando salían. Las invitaciones ya habían comenzado a llegar a la casa, aunque por supuesto cualquier compromiso social era cuidadosamente estudiado por su tía. Se le había permitido salir de compras porque estaría con la señorita Dupont y un criado, además del cochero que estaba fuera junto al carruaje. Pero en ese momento estaba sola. Inquietantes ideas de escándalo e indecencia le hicieron entrelazar las manos en el interior de sus manguitos de Marta. Se suponía que no debían verla en la ciudad a solas. ¿Cuánto tiempo tenía hasta que la gente comenzara a hablar? No podía esperar allí. La estaban mirando. Esperaría en el carruaje, lejos de los ojos entrometidos y segura, en compañía del criado y del cochero de Lord Crenshaw. Salió de la tienda a la acera abarrotada, y los primeros zarcillos de pánico formaron un nudo en su estómago. El carruaje no estaba. La calle parecía fría y anónima. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando cualquier rastro de un carruaje, pero no estaba a la vista. Su ausencia era extraña y aterradora. ¿Dónde habría ido la señorita Dupont? El carruaje no podía haberla dejado allí, de verdad. No. Pero lo había hecho. Todos la habían dejado allí. Estar sola en las calles de Londres le erizaba la piel. Una terrible sensación de abandono la sobrecogió. Peor que la amenaza a su seguridad era la amenaza a su reputación. Si alguien descubría que había estado fuera sin carabina. Catherine estaba empezando a asustarse. Todas las historias de jóvenes destruidas por ridículas indiscreciones acudieron a su mente. Como si formara parte de su peor pesadilla, el propietario de la tienda salió del edificio y Catherine se dio cuenta de que el rumor estaba a punto de volar desde aquel negocio a los hogares de todos los clientes que tuviera en Londres. «Prima», dijo alguien. Le pusieron una mano en su mano tranquilizándola. No tenía primos. No reconocía aquella voz. Levantó la mirada confundida. El chico que le tomó la mano tenía un rostro llamativo, de pómulos altos, ojos y cabello oscuros. Era el tipo de rostro del que no podías apartar los ojos, que habría sido asombroso aunque lo vieras desde el otro lado de la estancia. Era atractivo de un modo impresionante, byroniano, como la electricidad de las nubes reuniéndose antes de una tormenta. Notó una conexión instantánea y asombrosa cuando sus ojos se encontraron. Él alzó las cejas, preguntándole en silencio si iba a seguirle la corriente. Le estaba ofreciendo la carabina perfecta, un familiar masculino. Había dicho la palabra prima lo bastante alto como para que cualquier transeúnte lo oyera. Se sonrojó ante la idea de que aquel joven caballero, porque era un caballero sin duda, la hubiera visto en un aprieto y hubiera salido a su rescate. «Gracias, primo», respondió igualmente alto. Volvió a mirar al escaparate de la tienda y vio que el propietario se relajaba y volvía a entrar, como si un pequeño misterio se hubiera resuelto. «¿Primo?», susurró cuando el comerciante se marchó. «No nos parecemos en nada». «No estaba seguro de poder pasar por tu hermano». «¿Quién es?», lo miró. No conseguía despojarse de esa sensación de conexión. Sus actos al acudir en su ayuda habían sido tan descarados como galantes, algo de lo que era deliciosamente consciente. Sentía la calidez de su mano sobre la suya.
Excepto por uno o dos conocidos escrupulosamente respetables que su tía había seleccionado para ella, no había conocido a nadie en Londres, y desde luego a ningún joven atractivo. Su corazón se estaba comportando de un modo extraño. ¿Qué pensaría Lord Crenshaw si supiera que un joven me ha tomado la mano? ¿A dónde vamos?, susurró él con complicidad. Se suponía que el carruaje de mi prometido estaría esperándome. Dijo la palabra prometido deliberadamente. Él no le preguntó: ¿y dónde está tu carabina? No le preguntó nada sobre su situación, lo que era una señal de su educación caballerosa, pensó. Íbamos a regresar a casa de inmediato. ¿Y se ha marchado? Sí, Sí. Entonces te buscaré un coche, señorita Kent, respondió. Señorita Kent. El clima, que Annabel le había descrito como incierto justo aquella mañana, eligió aquel momento para dejar de ser fresco y una fría llovizna empezó a caer del cielo. El joven era un perfecto caballero. De inmediato se quitó la chaqueta para que ella se cubriera la cabeza, de modo que estaba tiritando pero seca cuando él salió a la bulliciosa carretera para detener un coche de alquiler. Mientras ella observaba, el joven le buscó un coche, completamente empapado por la lluvia, y las ruedas de un carruaje le salpicaron de barro las botas y los pantalones. El coche de alquiler se detuvo con sus caballos desiguales, uno marrón y otro sucio, color blanco. Tras acompañarla hasta un vehículo, renunció a su chaqueta y la extendió para que se sentara sobre su forro seco, preservando su vestido de asientos lodosos. Subieron juntos. El cochero agitó su látigo y gritó: ¡Adelante! En el interior se sintió segura por fin. Estaba de camino a casa y la amenaza sobre su reputación había terminado. La lluvia había convertido las ventanillas del carruaje en un borrón de líquido. Encerrada en el interior de una burbuja, estaba seca y caliente. El joven frente a ella estaba empapado, con la camisa transparente y ceñida por la lluvia, los pantalones manchados de barro. Su atuendo estaba usado, pero había sido reparado tan exquisitamente que el ojo apenas lo notaba. Parecía un joven pretendiente aristocrático, pero su evidente linaje contradecía su ropa. La sorprendió de nuevo su vigoroso atractivo, la caída de su cabello oscuro, como si fuera el sujeto de una pintura romántica. «Esto es una aventura», dijo con educación. «¿Puedo preguntarte tu nombre?» «Kempen», le contestó. «Will Kempen». «Espero no haberte alejado demasiado de tu camino, señor Kempen». La estaba mirando con evidente curiosidad, aunque había sido tan educado como para no hacerle preguntas, así que cuando solo dijo: «En absoluto, me alegro de acompañarte», Catherine se rindió y le contó toda la verdad de golpe. «La verdad es que la señorita Dupont, mi doncella, estaba conmigo, pero un hombre entró en la tienda mientras me estaban tomando las medidas para unos zapatos». Martins era uno de los zapateros más exclusivos de Londres, y Catherine llevaba toda la semana esperando aquella excursión. Hasta que la señorita Dupont desapareció, la salida había superado sus expectativas. La habían medido, le habían enseñado muestras preciosas y la doncella le había enseñado las novedades, diciéndole: «Lord Crenshaw cree que el color rosa le sienta bien». No era uno de nuestros sirvientes. Nunca antes lo había visto. Entró y habló con ella. No sé qué le dijo, pero ella pareció considerarlo urgente y se marchó de inmediato. Volvió a sentirse inquieta y abandonada. Y entonces salí a buscar el carruaje y se había marchado. La señorita Dupont debió llevárselo o... Lo único que se me ocurre es que mi prometido los haya llamado para algo importante sin saber que yo estaba con ellos. ¿Tu prometido?, le preguntó Will con amabilidad. La estaba mirando. Todavía tenía gotas de agua en el hueco de su garganta y el chaleco y la camisa húmedos. Pero parecía ignorar la incomodidad, como si todo aquello fuera parte de la aventura. Como si diera por sentado que para rescatar a una dama de un dilema social tendría que empaparse. Al mirarlo, le fue fácil olvidar sus anteriores y perturbadoras sensaciones. Se le ocurrió que todo aquello era lo bastante romántico. Will era justo el tipo de joven atractivo, hijo de algún señor que siempre se había imaginado pidiéndole un baile en una fiesta. «Siempre supe que te conocería», pensó, sin saber por qué. Por supuesto, su tía no lo aprobaría. Aquella era una de esas innecesarias experiencias de juventud que su tía deseaba que evitara. Una que jamás había esperado vivir. Era consciente de su propio pulso. «Lord Crenshaw», dijo Catherine. «¿Lo conoces?» El tono era conversacional. «He oído hablar de él. Es dueño de barcos, ¿verdad?» «Sí, ese es». Por supuesto, todo el mundo conocía a Lord Crenshaw. Will continuó con educado interés. «¿Y colecciona antigüedades? ¿O ese era su padre?» «Ambos lo hacen, pero Lord Crenshaw siente pasión por ello. Dicen que este verano dragó el Támesis para recuperar una espada que quería». A Catherine le gustaba la riqueza y el poder que demostraba aquello. Annabel le había dicho más tarde que había sido la comidilla de la ciudad, una extravagancia que solo un hombre de su fortuna podía permitirse. «¿La encontró?», le preguntó Will. «Eso parece».
Annabel, que es la doncella de mi tía, me dijo que «¡So!», gritó el cochero, y la joven se detuvo mientras el carruaje paraba en dirección a la que le habían dado. «Oh, hemos llegado», dijo. De repente, se dio cuenta de que no volvería a ver a su rescatador. No se habían conocido en un baile y él no dejaría una tarjeta ni iría a visitar a su familia una semana después. Aquel encuentro había sido un secreto, un atisbo de una vida que no tenía y que no se repetiría. Sintió de nuevo esa conexión con él y la excitación de la aventura. No estaba listo para que terminara. «No puedo permitir que te marches sin arreglarte la chaqueta. Es lo mínimo que puedo hacer». Podía ver con toda claridad sus pantalones mojados y salpicados de barro, y solo imaginar el estado lamentable de la chaqueta se le revelaría cuando se levantara. Will objetó. «No es necesario. Insisto, estás empapado y cubierto de barro, y tu cabello es un desastre, y no creo que a tu familia le entusiasme descubrir que un joven te ha acompañado a casa», le dijo con cautela. Catherine se sonrojó. Eso era cierto. Sería un escándalo, el mismo escándalo que él había querido evitar acompañándola. Si su tía supiera que había estado a solas con un joven, tendría que cargar con toda una vida de miradas de desaprobación, por no mencionar que perdería la poca libertad que le quedaba. Definitivamente no podía presentarles a Will. «Entonces puedes esperarme en los establos mientras te busco algo de ropa». Levantó la barbilla. «Dile al cochero que vaya a la parte de atrás». Puede que Will se diera cuenta de que no podía negarse, porque abrió la ventanilla del carruaje para gritar la orden al cochero. Se detuvieron junto a la entrada de las caballerizas y de inmediato se dio cuenta de que su carruaje no había regresado. La señorita Dupont seguía ausente, pero sus tíos estarían en casa con su hermana y los criados. Debía tener cuidado. Le enseñó a Will la entrada trasera que conducía desde las caballerizas y los establos hasta el jardín y desde allí a la casa. Los establos estaban secos y cálidos y olían a heno fresco. Corrieron hasta ellos bajo la lluvia. Catherine tenía algunas gotas en el cabello y en la capota, pero nada que no pudiera sacudirse ahora que estaba en casa, lejos de todo peligro. «Es una casa preciosa», dijo Will. Estaba mirando las hojas oscuras del jardín. «Llegamos aquí en enero. Antes vivíamos en Hertfordshire». Mientras lo decía, mantuvo los ojos en las ventanas iluminadas de la casa. «Mi caso es el contrario. Mi familia vivía en Londres, pero nos marchamos al campo». Él se pasó la mano por el cabello, secándoselo. Algo en la naturaleza casual del gesto la hizo sonrojarse. Nunca antes había estado a solas con un muchacho de su edad. Sus ojos se encontraron. Él tenía una expresión divertida, como si estuvieran compartiendo una broma. «Espera aquí», le dijo ella, y se dirigió a la casa. En el interior la golpeó el impacto completo de lo que estaba haciendo. Aquella era la casa de Lord Crenshaw. Los criados eran los criados de Lord Crenshaw. Se hallaba rodeada de los muros de Lord Crenshaw, y había llevado hasta allí a alguien que no debía, un joven al que acababa de conocer, asumiendo un riesgo que nunca debería haber asumido. Su pulso se aceleró frenéticamente cuando se acercó al salón. ¿Se oían pasos? Se quedó muy quieta junto a la puerta. Después de un par de segundos se silenció, dio un primer paso hacia el interior. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó una voz conocida. «Solo estaba hablando con el cochero», replicó Catherine con tranquilidad. Elizabeth estaba en el salón, con el ceño fruncido. «Ese no es el cochero». Y después: «Has traído a casa a un muchacho desconocido». «Es un amigo», dijo Catherine. «Tú no tienes amigos», replicó Elizabeth. Catherine tomó aliento. «Elizabeth, me ha ayudado y se le ha estropeado la ropa. Voy a llevarlo en la muda. Es lo correcto, pero ya sabes que me metería en problemas. No puedes decírselo a nadie». «¿Te refieres a que esto arruinaría el compromiso?», dijo Elizabeth con especial desdén. Eso era cierto, pero Catherine estaba más excitada que nerviosa. Apenas podía pensar en la amenaza de que los descubrieran. Era como si Will y ella estuvieran viviendo una aventura juntos. «Así es». «Te estás metiendo en problemas. No me cae bien». «No te cae bien nadie». «Eso no es cierto. Me cae bien la tía, y nuestra antigua cocinera, y el señor Bailey, y el vendedor de magdalenas». Elizabeth habló con lentitud, repasando la lista con cuidado. «Y me topé con él por casualidad y le prometí que aquí estaría a salvo». «¿Vas a hacer que rompa mi palabra?». Su hermana pequeña era una persona muy recta, incluso maniática cuando a las reglas. Aceptó la cuestión del honor, aunque con dificultad. «No», dijo Elizabeth, frunciendo el ceño. «Entonces quédate callada y no digas nada». Will levantó la mirada cuando Catherine regresó con la chaqueta. Estaba a medio cambiar, con unos pantalones largos y calcetines, y camisa que ella le había dejado desatada, y el pañuelo todavía sobre los hombros, el estado de desnudez en el que nunca antes había visto a un hombre. Antes le había llevado una toalla para que se secara, además de la ropa que ahora se había puesto.
Le habría gustado sentarlo delante del fuego con un cuenco de caldo caliente, pero no podía encender la chimenea sin arriesgarse a ir a las cocinas. Los muros del establo tendrían que ser su santuario, con su olor a heno que hacía que le picara la nariz, y los ocasionales relinchos suaves de los caballos. Will levantó un extremo del pañuelo. ¿De quién es esta ropa? De mi prometido, le dijo. Catherine lo vio quedarse inmóvil, y aquello le gustó. Con esa ropa no se parecía a Lord Crenshaw, parecía más joven, de su edad. Le latía el corazón con rapidez. No era que él pudiera ser peligroso, era peligroso. Si la descubrían allí con él, sería el fin. La destruiría no solo a ella, sino a toda su familia. Podía oír los sonidos distantes de la casa, ver las luces de las ventanas. Cada sonido era una amenaza. ¿Sabe tu prometido que pasas tiempo a solas con otros hombres? No se lo preguntó, aunque podía sentirlo entre ellos. En lugar de eso, dijo, es más alto que yo. Y más viejo, añadió Catherine. ¿Qué estaba haciendo? Lo había llevado hasta allí para ayudarlo con la ropa que había quedado arruinada por su culpa, pero ahora estaban solos. Se sentía como si el apuesto hijo de un lord le estuviera pidiendo un baile en una de esas reuniones a las que su tía insistía en que era demasiado joven para asistir. A pesar de sus palabras, la ropa de Lord Crenshaw le quedaba a la perfección y le sentaba bien, mejor que a Lord Crenshaw. Susurró una voz traicionera. Catherine había imaginado a sus pretendientes justo así. El pañuelo del cuello le daba un aspecto despreocupado y ligeramente libertino. Atrajo su mirada. «Te lo ataré», le dijo. «Solía anudárselo siempre a mi tío. Ven aquí». Él se acercó con la misma lentitud y cautela con la que había hablado. Catherine levantó la mano hasta su cuello y él retrocedió instintivamente. «¿Te da vergüenza? No es la primera vez que veo a un hombre». Levantó la barbilla. «He crecido rodeada de chicos». Era mentira. «¿Primos?», le preguntó Will. Catherine tomó los extremos del pañuelo. Sabía que su aspecto era su mayor valor. Su belleza, después de todo, le había procurado el compromiso con Lord Crenshaw. Pero era joven y había crecido tan protegida que nunca la habían agasajado por su belleza y tampoco había asistido a los encuentros sociales que le habrían proporcionado la compañía de pretendientes. Al menos hasta que Lord Crenshaw se presentó ante su familia. Y Lord Crenshaw le había otorgado su admiración con una distancia formal. En aquel momento pudo ver el satisfactorio efecto que tenían las distancias cortas en un joven de su misma edad. Los ojos oscuros de Will se volvieron aún más oscuros. Estaba menos preparada para el efecto que él tuvo en ella, para lo difícil que le resultaba concentrarse en anudarle el pañuelo mientras su respiración movía la fina y delicada tela de la camisa, mientras un mechón caía sobre su frente. «Si mi prometido se enterara de esto, supongo que te mataría». Otro comentario casual. Catherine no levantó la mirada. Estaba en sintonía con sus reacciones, imaginando, o era ella, que él también estaba controlando su respiración. «Entonces espero que no se lo digas». Enderezó la última parte del pañuelo con un nudo sencillo y se aseguró de adoptar una calma despreocupada mientras retrocedía un paso. «Ya está». Mientras Will se ponía la chaqueta sobre los hombros, Catherine se dio cuenta de repente de que aquello era un error. Era un error haberlo vestido con la ropa de Lord Crenshaw. La vitalidad que desprendía se había transformado en una llamarada, ahora que la ropa lo había convertido en un joven y poderoso señor. Lord Crenshaw nunca había tenido aquel aspecto, a pesar de la insistencia de Annabel en el buen pretendiente que era. «Estoy en deuda contigo», le dijo Will. En lugar de objetar que había sido él quien la ayudó primero, le dijo, «Entonces respóndeme una pregunta». El joven detuvo las manos sobre el último botón de la chaqueta. «De acuerdo». «Dime quién eres en realidad. ¿De dónde eres? ¿Quién es tu familia? Creo que podrías estar de incógnito». «Si estuviera escondiendo quién soy, no lo admitiría ahora», fue lo único que dijo. Los tenues sonidos de los caballos resonaron en el silencio, mientras las partículas de polvo de heno planeaban lentamente a través del aire. Se dio cuenta de que había dicho todo lo que iba a decir, aunque lo había llevado hasta allí y le había dado ropa. «¿No vas a contarme nada?», exclamó de repente, con el ceño fruncido y sonando un poco como Elizabeth, aunque no le importó. Will negó con la cabeza. «Has sido amable conmigo», le dijo él. «Más de lo que esperaba. No deberías ser parte de esto, lo siento. Pensé que podría... Me equivocaba. Me equivoqué al... ¿Al...?» De repente se escuchó un estrépito, el inconfundible crujido de las ruedas sobre la gravilla recién rastrillada dirigiéndose hacia ellos. «Es el carruaje», dijo Catherine. «Deberías salir a recibirlo», sugirió Will. «Yo me iré por la parte de atrás». «Pero... ¿alguna vez volveré a verte?» Era un lamento quejumbroso que no quería gritar. No tenía mucho tiempo. Fingiría que había regresado con la señorita Dupont, lo que salvaría su reputación y la de la doncella. Levantó la barbilla. «La chaqueta es un préstamo».
Cuando la miró y le tomó la mano, Catherine supo que había entendido lo que quería decir. Entonces tendré que devolvértela. No le besó la mano como lo habría hecho Lord Crenshaw, solo inclinó la cabeza sobre sus dedos. Sus palabras eran una promesa de que se volverían a ver. Catherine salió al patio para encontrarse con la señorita Dupont.